Vamos a orar juntos. Dios Padre, nuestro Salvador misericordioso, te damos gracias. Hoy, con la palabra de Dios, queremos recibir lecciones. A través de este tema de rapto, queremos conocer qué es la voluntad de Dios para nosotros que estamos viviendo en la última época. Ayúdanos que a través de esta hora podamos conocer más claramente de su voluntad. A través de la palabra de hoy, enséñanos con qué actitud y con qué postura debemos vivir en esta última época y ayúdanos a ser hombres de Dios que lo aplica en la vida. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia juntos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primero de Tesalonicenses 4, versículo 13. Os leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy, con el tema del rapto, vamos a meditar juntos la palabra. El rapto, según el significado terminológico, significa... Vamos a ver la documentación, la página 1. Os leo primero la explicación. El rapto significa ser llevado, ser levantado. El rapto se refiere después de los tiempos de los gentiles y antes de los 7 años de tribulación. Cuando Jesucristo vendrá la segunda vez en el aire, la iglesia será arrebatada y recibirá al Señor en el aire. Cuando Jesucristo regresa en el aire, los cuerpos de los cristianos que fueron salvos y murieron primero resucitarán. Y luego los cristianos que viven para recibir el regreso del Señor en el aire también se transforman en cuerpos gloriosos para encontrarse con el Señor en el aire. Sobre el rapto, la Biblia no está escrita la palabra rapto directamente, pero sin embargo aquí hay como explicación del concepto rapto, que vendrá después, que nosotros seremos arrebatados en el aire, los salvos justos. Y en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18, explica qué acontecerá en el rapto. En versículo 16 dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Que el Señor vendrá en el aire. Y en ese momento los muertos resucitarán primero. Los muertos resucitarán, ¿no? Y segundo, los que viven, es decir, son salvos, pero que hay personas que han muerto carnalmente, pues aquí se refiere a ellos, los muertos. Y los que viven todavía, los que siguen en la carne, después serán arrebatados vivos. Por eso en el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre, eternamente con el Señor. Pero en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primero de Tesalonicenses es la carta enviada para la iglesia de Tesalónica. Si fijamos en ese momento, ellos se encontraban con mucha pobreza, muchas dificultades y persecuciones. Y es incomparable con la situación que tenemos ahora. Tenían muchos sufrimientos, persecuciones, pero para ellos la mayor esperanza era la resurrección. Junto con la segunda venida del Señor en el aire, los santos justos serán resucitados y empezarán la vida eterna en el cielo. Por eso para ellos
El mayor consuelo era que el Señor vendrá. Nosotros seremos resucitados. Ellos vivían con esa esperanza. Vamos a volver con la documentación. La parte de medio. Enoc fue la primera persona en ser arrebatada sin ver la muerte. Enoc fue registrado como hombre justo que caminó con Dios y fue un hombre de Dios como Lázaro, que agradó a Dios antes de que Dios lo tomara vivo. Si leemos el versículo, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Génesis 5 dice que Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios. Y la vida en detalle que vivía Enoc aparece en Hebreos 11. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sobre Enoc, en Hebreos 11, versículo 5, repite la palabra que fue traspuesto. Repitió 2 veces, fuese traspuesto, antes que fuese traspuesto. Fuese traspuesto. En el lenguaje original significa también traspuesto del sitio, pero también significa que fue transformado. Aquí aparece que Enoc fue traspuesto al cielo, pero resucitado. Y la vida de Enoc, él caminó con Dios y agradó a Dios. Por eso, Enoc era como hombre de Dios, como Lázaro. Lázaro, en San Mateo 5, versículo 13, está abajo, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal es para que sea salado, ¿no? En toda la comida hay que entrar la sal. Si falta la sal, es difícil de comer la comida, ¿no? Pero entrando la sal justa, la comida que tenga un sabor justo puede agradar al hombre. Le da el sabor y da felicidad. La vida de Enoc era como la sal. Era felicidad para Dios y agradaba a Dios. La vida de Enoc, él fue arrebatado, pues el aspecto de Enoc que fue arrebatado nos enseña que así hay que ser la vida de los santos que estamos esperando el arrebatamiento. Y vamos a ver en el medio. Además podemos ver el rapto a través de la imagen de Elías ascendiendo al cielo vivo en un torbellino. Segundo de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue un profeta que proclamó la palabra de Dios en el norte de Israel, donde había mucha idolatría. Elías fue un hombre de Dios como luz que iluminó la oscuridad en el corrupto norte de Israel. Podemos decir que Elías era como la luz. ¿Por qué? Porque en el norte de Israel había muchísima idolatría. Era corrupta en esa época. La época que Elías estaba activo estaba el rey Acab y su mujer Jezabel. En ese momento, Elías proclamó la palabra de Dios en esa época llena de pecado, llena de idolatría. Les venció con la palabra de Dios e iluminó la palabra de Dios. Eso era aspecto de Elías. Entonces, Elías también era un hombre que fue ascendido al cielo. Nosotros, que vivimos en la última época, debemos de ser personas que iluminamos la luz. Vamos a ver San Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida hay que iluminar en el mundo. Podemos decir que Enoc agradó a Dios y Elías iluminó al mundo. Estos dos aspectos nos dan grandes lecciones. Nosotros que estamos viviendo en la última época hay que agradar a Dios e iluminar en el mundo.
A través de estos dos hombres nos enseña a nosotros que estamos cerca con el rapto, cómo debemos de vivir. Vamos a ver la parte de abajo, la página 1. Los cristianos que viven en la última época deben llegar a ser hombres como la sal de la tierra, que caminen con Dios y le agraden como Enoc, y hombres como la luz del mundo, como Elías, que vencen las tinieblas en un mundo caído. Esta época en la que vivimos es una época en la que no experimentaremos la muerte, sino que vivimos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Para los santos que viven en una época en la que la segunda venida del Señor en el aire es inminente, el conocimiento bíblico correcto y una fe firme sobre el rapto son muy importantes. El conocimiento y la fe errónea sobre el rapto pueden hacer que las personas teman el rapto o intenten comprobar si sus almas son salvas o no mediante el rapto. Las imágenes de rapto que hemos visto a través de vídeos o películas en el seminario bíblico pueden asustar a los niños pequeños porque aparecen miembros de la familia o personas que desaparecen en un instante ante sus ojos. Por lo tanto, es aconsejable evitar exponer a los niños muy pequeños a vídeos provocativos relacionados con el rapto. Rapto en inglés significa éxtasis, exultación, y significa que el rapto es la mayor esperanza y gozo para los cristianos. Si tenemos el conocimiento bíblico correcto sobre el rapto no será un día terrible de separación, cuando seamos separados por la fuerza de nuestros seres queridos, sino un día gozoso de resurrección, cuando Jesucristo tome a los justos que estaban sufriendo en el mundo. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ellos que estaban a extremo sufrimiento, dificultad, su esperanza era la venida del Señor en el aire, la resurrección, el rapto. Los que están satisfechos con el mundo no quieren separar del mundo, pero los que no tienen esperanza en la tierra sino en el cielo, el rapto no es un temor sino esperanza. 1. El rapto es un evento en la historia de la humanidad que definitivamente se hará realidad. En San Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El rapto se hará realidad. Jesús lo dijo, lo prometió, y dijo que será cumplido, así lo garantizó. Mira ese momento cuando los discípulos preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ese momento Jesús dijo sobre lo que sucederá en el fin. En San Mateo 24 está profetizado sobre el fin del mundo y la segunda venida del Señor. Y dijo que llevará a los justos en su segunda venida. Y también dijo que la promesa del Señor será cumplida, que cuando venga el Señor en el aire, los justos serán llevados en el aire. Esto es una historia que se hará realidad. Como es una historia que se hará realidad, se requiere la fe, ¿no? La fe firme. Hay que creer firmemente y esperarlo. Así debemos de tratar a esta palabra de rapto de Jesús. Se hará realidad. En San Mateo 24:35, San Marcos 13:31, San Lucas 21:33, repite constantemente la misma palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los discípulos preguntaron: ¿qué señal habrá en el fin? En San Mateo 24 preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús respondió diciendo sobre las señales de fin, que habrá confusión religiosa, confusión política, habrá guerra, intranquilidad, guerra interna y también contaminación en el ambiente, y en el fin será restaurada Israel. Dijo varias señales y nuestra época está cumplida más claramente y lo estamos viendo. Pero viendo que está cumplida las señales tan seguras, ¿pero por qué Jesús lo dijo esto? Esto hay que saber discernir. Finalmente es para que despertemos, para que preparemos. Como Jesucristo ya vendrá, así que estar despierto y preparad.
Con este motivo lo dijo. Vamos a ver la parte de abajo de la página 2. La historia que conocen los humanos se limita a registros de pasado, pero Dios Todopoderoso conoce el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Dios Todopoderoso registró muchas profecías en la Biblia. Incluso hoy en día las profecías de la Biblia se están cumpliendo y todas las profecías escritas en la Biblia se cumplirán por completo. Jesús está profetizando a sus discípulos un evento que ocurrirá en el futuro y que ellos aún no han experimentado. Jesús habló del cielo y de la tierra como garantía para hacer entender a sus discípulos que la profecía definitivamente se cumpliría. El cielo y la tierra son la mayor garantía para la comprensión humana. Por eso Jesús prometió todas las cosas con el cielo y la tierra. Debemos comprender cuán grave es el peso de las palabras de Jesús. La palabra de Dios es tan grande que ni siquiera se puede comparar con el cielo y la tierra, que son la mayor garantía del hombre. Incluso si el cielo y la tierra desaparecen, la palabra y el pacto de Dios siempre se cumplirán. Lo fundamental es tener la fe firme, segura, de que esto será cumplido. Esta época es una época arrogante, es una época llena de conocimiento mundano. Por eso las personas mundanas quieren jactar su conocimiento, su arrogancia, y negar la palabra de Dios, la Biblia. Por eso en 2 de Pedro 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De esta manera, menosprecian a nosotros los creyentes, se burlan de nosotros, pero aún así tenemos que tener la fe firme. Y miren, ese día y la hora nadie sabe. San Mateo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios Padre sabe. Así, estrictamente dijo que solamente Padre sabe. Vamos a ver la explicación de abajo. Entre los herejes hay quienes hablan de la fecha y hora exacta de la segunda venida de Jesucristo, y también hay quienes niegan y no creen la segunda venida prometida en la Biblia. Pero los cristianos justos que creen la promesa de Dios no deben dejarse engañar o dejarse llevar por sus palabras. Vamos a ver debajo del versículo, solo Dios Padre conoce el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué Dios no nos dijo el día y la hora exactos? Esto se debe a que Dios quiere que los justos que esperan la segunda venida del Señor vivan celosamente en la esperanza y no sean perezosos hasta el final. Dios quiere que portemos a lo máximo ahora, presente, en la vida cotidiana. El día de hoy que nos ha permitido, el lugar que me ha permitido, la hora que me ha permitido, el lugar que me ha permitido, en la vida que me ha permitido, Dios quiere que con esto glorifiquemos a Dios y vivir como la sal y como la luz. Por eso en Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Página 4. Página 4. Dijo a la iglesia de Laodicea en el Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Laodicea era tibia, era rico, enriquecido, pero eran ciegos, no podían ver. La reprensión y amonestación para la iglesia estaba aquí en versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Como la venida del Señor está cerca, así que dejemos todo, abandonemos todo y dejar todas las cosas del mundo. No dijo así, sino que aunque hay que dejar la codicia del mundo, pero el trabajo que debe de hacer en este mundo lo tiene que hacer celosamente. Dado que el tiempo y la hora están bajo la autoridad de Dios Padre soberano y gobernante de todas las cosas, los justos que han renacido mediante la sangre de Jesucristo deben someterse a la soberanía de Dios, quien establece los tiempos, y hacer lo mejor para cumplir la misión de evangelización confiada a la Iglesia. Los justos que viven la última época, que están viendo señales de fin del mundo a medida que se acerca la segunda venida del Señor, deben hacer lo mejor que puedan en la evangelización en lugar de hacer cualquier otra cosa en el mundo. Nuestra mayor misión en el mundo es evangelizar. Nuestra profesión en el mundo es diferente, pero el trabajo que hacemos, evangelización, es lo mismo.
El Señor nos ha dado su testamento, su última petición, su orden. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y nos ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días. Hay que hacer lo mejor para evangelizar. Y hasta el día que el Señor venga, ser fiel en nuestro trabajo encargado. Esta es la actitud de los justos que preparan la segunda venida del Señor. 3. Es un evento que no tiene nada que ver con la voluntad de una persona. El rapto no tiene nada que ver con la voluntad humana. Es planeado por Dios. Hasta el tiempo y la hora solo el Padre sabe. En San Mateo 24, versículo 40 dice: entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí vemos que el justo será tomado y el impío también será dejado. A los dos dijo que será. O sea que no es por la voluntad de uno, sino que es por la soberanía de Dios. La segunda venida de Jesucristo en el aire es una obra planeada por Dios que aún no se ha cumplido. La segunda venida de Jesucristo en el aire es la promesa de Dios que definitivamente sucederá. Y el arrebatamiento en el que los justos son elevados en el aire no tiene nada que ver con la voluntad individual, sino que los justos serán tomados y los pecadores serán dejados. Es decir, que ni el justo ni el pecador son arrebatados o abandonados por su propia voluntad. La condición para ser elevado en el aire no es la voluntad humana, sino la calificación para ser justificado por la fe. Dios tomará a los que son nacidos de Dios, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, es decir, los renacidos. A los que Dios renació, a los que Dios justificó, serán tomados. Solo aquellos que son justificados por la ley de la fe son arrebatados en el aire. Vamos a ver la parte de abajo. A los estudiantes que están preocupados por la ansiedad acerca del rapto debido a un conocimiento insuficiente de la Biblia y dudan de la salvación de su alma, se les debe enseñar claramente que la salvación de alma solo puede recibirse a través del Evangelio de la cruz, y se les debe enseñar a creer más en el Evangelio de la cruz. Hay gente que tiene ansiedad por separación, los niños. Entonces, cuando se separa de los padres, que son sus tutores, se siente ansiedad, preocupado. Hay niños que no conocen bien sobre el rapto, entonces llegan a casa y no hay nadie, se siente que ha sido dejado del rapto y tiene esa preocupación. Hay niños que son impactados por esto. A través de testimonio he oído gente así, pero esto se debe a que no tenga un conocimiento suficiente sobre el rapto y también que los justos, que Dios los justificó, hay que tener la fe, hay que comprobar esa fe. Y no solamente está preocupado por el rapto. Y por la preocupación del rapto piensa que no es salvo. Pero lo importante es el perdón eterno de Jesucristo. ¿Cree en esta redención de la cruz o no? Por eso, si tienen preocupación, entonces es mejor enseñarles el Evangelio de Jesús sobre la redención eterna y que Dios no se olvida de sus amados y los llevará. De esta manera hay que consolarlos. Vamos a ver la última línea. Hay que enseñar la esperanza sobre la segunda venida del Señor y el rapto en la fe segura sobre la redención de Jesucristo en la cruz. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si vemos este versículo también podemos saber que no depende de sentimiento o de la voluntad humana, sino que por la fe segura que hay en Jesucristo. Los que tienen ciudadanía tienen esta premisa. Y los que tienen ciudadanía esperan la segunda venida del Señor. Están esperando. Y Jesucristo vendrá en el aire y los tomarán
a nosotros, a los justos, con un cuerpo glorioso para llevarnos al cielo. Número 4. Sucede en todo el mundo simultáneamente. San Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vamos a ver la explicación de abajo. La segunda venida de Jesucristo en el aire y la elevación de los santos son acontecimientos que ocurren simultáneamente a escala global. Debido a que la Tierra es circular, cada país tiene diferentes zonas horarias y estaciones. Entonces, cuando la iglesia fue arrebatada, se expresó como gente trabajando en el campo durante el día, gente preparando comidas y gente durmiendo por la noche. Estas personas son arrebatadas en el aire y reciben al Señor en su vida diaria. Por lo tanto, las personas justas que viven una época en la que la segunda venida del Señor en el aire es inminente, temen hacer lo mejor que puedan en la misión que se les ha sido asignada en sus respectivas posiciones mientras viven su vida diaria. Por eso en 1 de Pedro 4, versículos 7 y 8 dice: «Mas al fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque amor cubrirá multitud de pecados». El fin de todas las cosas se acerca, así que viváis abandonando todo. No dijo así, sino que sed sobrios y vivid más fervientemente. 5. Le llega a todos. Ese día vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La segunda venida del Señor en el aire y la elevación de los santos será el día más especial de la historia de la humanidad. Para los santos, ese día será el día que termina el sufrimiento, el día que acaba el trabajo del mundo. Pero para los gentiles que se quedan, será el día que termina la gracia de Dios, la salvación. Y además ese día se termina la misión de evangelizar para la iglesia, es decir, la oportunidad de evangelizar. El día que vendrá para todos los que habitan sobre la faz de la tierra será un día especial para todos. En ese día especial para los justos que anhelan la segunda venida será el día de alegría, pero para los gentiles será un día de arrepentimiento. Para los pecadores que se han perdido la oportunidad de salvación será un día de lamento y de tristeza. Será un día especial. Pero el aspecto de los que esperan ese día, los que se encuentran con el Señor en el aire, aparece en Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo le verá. Pero aquí está escrito desde el punto de vista de los pecadores y no justos, de cómo le verá. La tribulación de 7 años es el día de tribulación y juicio, cuando la ira de Cordero se produce contra este mundo que ha rechazado y opuesto al amor de Dios hasta el final. Sin embargo, los cristianos que aceptan al Cordero Jesucristo como su Salvador no reciben la ira de Cordero, por eso Dios los lleva antes de la tribulación de 7 años. Isaías 57, 1 y 2 también dice: «No hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo». Nunca debemos olvidar que habrá un día en que el Señor volverá en el aire y la iglesia será llevada al aire. El día que el Señor volverá será un día en el que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, pero hoy es un tiempo de gracia, es decir, un día de salvación y una oportunidad para evangelizar. Que todavía no ha llegado ese día, el día del rapto. Nosotros estamos esperando ese día, pero algún día seremos tomados. Así que cada día vivimos el día de hoy, pero ¿qué día es el día de hoy? En 2 Corintios 6:2 dice: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Todavía es el tiempo de evangelizar. Hay oportunidad para evangelizar, hay tiempo de gracia. No hay que dejar pasar. Vamos a ver abajo. Debemos hacer lo mejor que podamos para evangelizar hoy, para que el día gozoso de la segunda venida del Señor en el aire no se convierta en un día de tristeza y luto por las personas que amamos en este mundo. El sonido de la última trompeta y la resurrección. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Vamos a ver la explicación. Cuando el Señor regrese al aire, los santos resucitarán primero. Los santos muertos resucitarán y luego los santos vivos resucitarán. 1 de Corintios 15 también
Habla sobre la resurrección. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando los santos vivos son llevados al aire, su cuerpo de humillación se transformará en un cuerpo glorioso. Por lo tanto, el día de la segunda venida del Señor, el día de que los santos serán llevados en aire, no será un día triste, sino un día de alegría. No un día de desesperación, sino un día de esperanza, un día de alegría. Dios entregó a su Hijo unigénito Jesucristo a la cruz y dio a los cristianos vida eterna sin muerte y vida eterna sin tristeza ni dolor. Para lograr la vida eterna que Dios ha prometido a los cristianos, debemos transformar nuestros cuerpos humildes en la forma de un cuerpo glorioso. La resurrección es transformar un cuerpo en un cuerpo apto para la vida eterna. Un justo que espera la vida eterna no debe vivir ebria de las alegrías que da el mundo. Los justos que esperan la resurrección deben anhelar la vida eterna en el cielo y esperar ansiosamente el sonido de la trompeta de Dios. Los justos que se encuentran en medio de dificultades y tribulaciones deben esperar aún más el día de la resurrección, cuando el Señor regrese en el aire. Esperar ese día y convertirlo en su mayor esperanza y consuelo que cualquier otro gozo en el mundo. Aquí he explicado sobre la vida eterna sin muerte y la vida eterna sin tristeza ni dolor. Nosotros hemos obtenido la vida eterna, no solamente hemos obtenido la vida, sino también la vida eterna más la felicidad apta para esa vida eterna, la vida eterna. Ese es el cielo. Y transformará nuestro cuerpo apto para el cielo, que es la resurrección. Nosotros solamente hemos creído, pero hemos recibido una gran bendición. Y esta bendición no solamente la tengamos nosotros, sino que como hemos recibido nosotros, tenemos que predicar esto a los pecadores, a los impíos. Esto es lo que tenemos que hacer. Aunque ahora sufrimos menos que los santos de la iglesia primitiva, pero aún así tenemos sufrimiento. Por eso, abajo en 1 de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este versículo me llegó mucho. Aunque el consuelo depende del sufrimiento que tengamos. Si tenemos un sufrimiento grande, necesitamos un consuelo más grande. Y la resurrección de Jesús y nuestra resurrección, para los que están sufriendo mucho, esperarán eso. Será un gran consuelo. Os leo la siguiente frase. Dios reprendió y disciplinó a la era de la iglesia de Laodicea, que estaba cegada por las riquezas del mundo e inconsciente de su desnudez, y dijo, sé celoso y arrepiéntete. Los justos que viven la última época deben estar escuchando la voz del Señor que llama fuera de la puerta. Como el Señor está ya fuera de la puerta, no se escucha más sus pasos. Ahora estamos viviendo en una época en la que el Señor, con que abre la puerta, ya termina todo. ¿Cómo debemos recibir al Señor que abrirá la puerta? ¿Con qué corazón recibiremos al Señor cuando suene la última trompeta? ¿Qué harás el día que el Señor abra la puerta? Segundo de Pedro 3, versículo 11 dice, ¿cómo debéis vosotros andar? Así dijo, ¿no? Y número 3, la actitud de los cristianos que viven en una época donde el arrebatamiento es inminente. 5 versículo 6, el último versículo dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No sabemos el momento exacto de la segunda venida del Señor. Sin embargo, para los justos que conocen la promesa y las señales de la segunda venida del Señor, la segunda venida del Señor no es un acontecimiento repentino, sino el cumplimiento de una promesa que seguramente se hará realidad. En la era en la que vivimos ahora, las señales de la segunda venida del Señor están apareciendo claramente. Los que están despiertos deben ver las señales que ocurren en nuestro tiempo y escuchar al Señor, que está fuera de la puerta y llama. Las señales y promesas de la segunda venida del Señor está cumpliendo el día de hoy. Dios dijo a los justos que vivirían en los últimos días, no durmáis como los demás, sino estar despiertos y ser sobrios.
En esta generación, como la época de Noé, cuando se preparó el juicio del diluvio, la satisfacción y el placer físico se han convertido en el propósito de la vida. Y como la ciudad de Sodoma, que fue juzgada por fuego, el pecado es pleno y la vileza ha aumentado en la vida, y los malvados abundan por todas partes. A través de San Mateo 25 tenemos que aprender lecciones de las 10 vírgenes que durmieron rendidos por la carne y tener cuidado de no disfrutar una vida de satisfacción carnal. En San Mateo 25 habla de 10 vírgenes. Si vemos en San Mateo 25, vamos a verlo, San Mateo 25. En capítulo 24 habla de señales de fin del mundo. Y en capítulo 25, versículo 1 a 13, habla de parábola de las 10 vírgenes. Y versículo 14... hasta versículo 30 habla de parábola de los talentos. Y desde versículo 31 a 46 habla del juicio. Cómo apartar las ovejas de cabritos. Nosotros tenemos que saber que el capítulo 25 está después del capítulo 24 y luego recibe lecciones del capítulo 25. ¿Por qué? Porque después de hablar de señales de fin del mundo, dijo señales de fin del mundo es para que estemos despiertos, para que preparemos. Capítulo 24, versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y qué hay que preparar? El versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. El siervo que fue asignado el trabajo y el señor que asignó el trabajo. Está hablando de su posición de servicio. Y capítulo 25, parábola de las 10 vírgenes, habla de una imagen que espera a esposo, que anhela a esposo. Y por eso, ¿con qué actitud debemos estar despiertos en la última época y preparar la venida del Señor? Nosotros, a través de esta Biblia, tenemos que recibir lecciones, ser fieles en el trabajo encargado. ¿Y qué trabajo ha sido asignado a la Iglesia? Evangelizar. Y con la actitud de amar al Señor, como Enoc agradó a Dios y Elías, en la época que estaba lleno de pecado, él anunció la palabra de Dios. Él ha sido la sal y también ha sido la luz. Aquí igualmente nos habla. Vamos a volver. Página 8. Página 8. La parte de medio. San Mateo 25, versículo 5. Y tardándose esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 vírgenes que esperaban al esposo, tardándose esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Las que tenían aceite y las que no, se durmieron todas. A través de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús advirtió el aspecto de los justos que son indistinguibles de las personas religiosas mundanas. Es decir, los que tenían aceite y los que no, los que tenían Espíritu Santo, los que no, los salvos, los que no son salvos, los religiosos. Los justos deben ser la luz y la sal del mundo. Debemos vivir una vida completamente diferente a las de los pecadores. Dios ha dicho repetidamente a los justos que viven en una época en la que la segunda venida del Señor es inminente que permanezcan despiertos. En San Lucas 21, versículo 34 a 36 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo de Hombre. Aquí dice glotonería. ¿Y quiénes están cargados de glotonería? Los que son ricos, los que están caídos en los placeres, embriagarse, es decir, embriagados en el mundo. Y otra cosa es los afanes de esta vida. Para los estudiantes puede ser los estudios o el futuro, ¿no? La carrera. Dan más importancia en los estudios mundanos, en la carrera, en la selectividad, en lugar de trabajo de Dios, en lugar de aprender la palabra
orar, evangelizar. Esto es estar cargados en la glotonería. Esos son los que están durmiendo, como las 10 vírgenes, 5 de ellas tenían aceite pero están durmiendo. Abajo, vamos a ver. Un mundo lleno de las tinieblas de pecado hace dormir a los justos. La dulce tentación de pecado por parte del diablo hace que nos entreguemos a los placeres de la carne y carguemos de glotonería. Hace que nos embriaguemos con los gozos del mundo tan dulces como la miel y que nos alejemos de Dios, el gobernante de nuestras vidas, de modo que robar nuestro corazón puro hacia Dios por los afanes de la vida. Los justos son hijos de la luz y del día, por eso deben ser luz en la noche o en un mundo oscuro. Una persona justa, hijo de la luz, debe vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, no sobrevivir para su propia vida en el mundo lleno de oscuridad. Dios, el creador de la vida y el gobernante de la vida, protege y preserva la vida de los justos. La vida del justo pertenece a Dios Salvador, por eso Dios la protege y preserva. Una persona justa que se ha convertido en propiedad de Dios siempre ora y vive una vida alerta, como confía y se compromete con Dios para la dirección y el propósito de su vida. Uno piensa que la vida de uno depende de sí mismo, como los gentiles piensan, que el dueño de su vida es él mismo. Él tiene que ser responsable de su vida y la sobrevivencia de su familia. Nosotros, durante 40 años de desierto, el pueblo de Israel que vivía en el desierto, podemos ver sus vidas. La vida de ellos dependía de Dios. Aunque sea el padre de la familia, pero el padre no es responsable de la familia, sino Dios era responsable de su vida, y aunque sea el padre de la familia, tenía que admirar a Dios, tenía que recibir protección, la guardia de Dios para vivir 40 años en el desierto, para caminar con Dios, para entrar en Canaán. En esta época hay demasiadas corrientes del mundo. Hay muchas ideas corruptas, pensamientos corruptos que pueden entrar en mí, en la iglesia. Si es así, hay que vencerlo. Hay que alumbrar más. Y no vivir con esa actitud, sino dejar todo en la mano de Dios. Como San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? No os preocupáis por esto, porque los gentiles buscan estas cosas. Los cristianos hay que ser diferente. Dios es el Señor, es el gobernador, es el dueño de la vida, hay que dejar en sus manos. Y nosotros hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Página 8, la parte de abajo. Aunque sea una luz muy débil y pequeña, es suficiente para vencer la oscuridad. Dios es luz y nosotros somos hijos de luz. Una persona que se centra en Dios y siga a Dios, que es la luz, pertenece al día, pero una persona que se centra en el mundo y está absorta en él se convierte en una persona de la noche. Para evitar caer en las tinieblas de pecado, siempre debes guardar la palabra de la promesa del Señor en tu corazón y vivir con la palabra de Dios como una ley que nunca cambia. Solo los justos que viven con la palabra de Dios, que es luz, pueden desempeñar el papel de luz y estar en un mundo oscuro y lleno de pecado. Además, no debemos olvidar que la segunda venida del Señor no se retrasa, sino que está en proceso de cumplir el gran plan de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es el creador y el gobernante de todas las cosas. La promesa de Dios definitivamente se cumplirá en el tiempo, y el tiempo determinado por Dios. Debemos esperar el tiempo fijado por Dios, no el tiempo fijado por el hombre. Dios, que es bueno y misericordioso, nos ha guiado y todavía nos conduce por el mejor camino. En una época donde la venida del Señor es inminente, ¿cuál es el corazón que deben tener los justos? ¿Qué clase de persona deberíamos ser? Una vida santa y distinguida del mundo, una vida temerosa de Dios y anhelar la segunda venida del Señor. Los que pertenecen a la tierra tienen su esperanza en la tierra y anhelan las cosas terrenales, pero los que pertenecen al cielo tienen su esperanza en el cielo y anhelan las cosas celestiales. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
La gloria de los justos no está en la tierra, sino en el cielo. En lugar de plantar para la gloria de la tierra, debemos plantar para la gloria del cielo y estar satisfechos con los frutos. ¿Con qué actitud tenemos que vivir en esta tierra? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestro país eterno, nuestra nación eterna es el cielo. Tenemos que vivir pensando que tenemos ciudadanía celestial. Hay que preparar para ir al cielo. Y no dejar la esperanza en la tierra y plantar en esta tierra, sino plantar para el cielo. Cumple tu misión como testigo. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es la última petición de Jesús. Último favor. Última petición es su testamento, ¿no? El testamento de Jesús es que me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Página 10. Jesucristo resucitado ascendió al cielo después de decir sus últimas palabras a sus discípulos, diciendo, me seréis testigos. Y a los discípulos que miraban al cielo, 2 hombres vestidos de blanco dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos creyeron firmemente esta promesa y anhelaron y esperaron ansiosamente la segunda venida de Jesucristo. Los discípulos que estaban convencidos de la promesa de la segunda venida sacrificaron sus vidas para cumplir el pedido final de Jesucristo, me seréis testigos. Los discípulos vieron la muerte, la resurrección de Jesús y ascensión de Jesús. Pues el Jesús dijo, este Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Entonces, resto de su vida, ¿cómo viviría? Como la promesa es segura, el resto de vida vivieron anhelando ansiosamente la segunda venida de Jesús. ¿Y con qué corazón vivieron? Ellos también. Ellos anhelaron ver al Señor mientras estaban vivos. Tenían esa esperanza. Tenían el mismo corazón que nosotros. ¿Y qué diferencia hay? Que ellos han visto directamente y nosotros hemos visto a través de la palabra. Hace 2000 años, su esperanza para nosotros, después de 2000 años, ¿cómo tendría que ser? Con más anhelo, con más fervor, porque ha pasado ya 2000 años. Vamos a ver el siguiente. Ahora, mientras vivimos en los últimos días, debemos llegar a ser testigos de Jesucristo y vivir una vida justa, dando testimonio de amor de Dios. Esto se debe a que nosotros, los que vivimos en los últimos días, somos los únicos testigos de Jesucristo. Ellos anhelaban la segunda venida del Señor y escucharon este testamento de Jesús, y ellos esperaban su segunda venida y esforzaban entregando su vida para cumplir su petición. Y nosotros tenemos que aprender de su actitud de vida. San Marcos 13, versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En San Mateo, capítulo 24, también Jesús dijo, aquí repite, ¿no? Que
dio autoridad a sus siervos para ir lejos, hablando de este dueño, ¿no?, de la casa, y dio autoridad a los siervos dándoles trabajos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así dijo. En San Lucas 19 dice, negociad entre tanto que vengo. En la última época, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Nosotros que esperamos la segunda venida del Señor, nos dice claramente cómo hay que vivir. Vamos a leer la parte de la explicación. El Señor nos ha dado la autoridad y el poder para evangelizar. Por eso no debemos desperdiciar la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado, sino hacer lo mejor que podamos para cumplir la misión de evangelización que el Señor nos ha encomendado. El número 5. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El amor es una fuerza poderosa. El amor nos hace soportar el dolor y el amor nos hace sacrificarnos. Jesús nos amó a los pecadores, por eso superó el dolor de la cruz e incluso entregó su vida. Los cristianos que han sido justificados por el amor de Jesucristo deben practicar el amor. Primero, debemos amar a Dios y segundo, debemos amar a nuestro prójimo. En los tiempos de Noé, cuando el pecado era pleno, la gente hacía lo mejor para sí, para sus familias, pero se alejaban de Dios. Eran personas que no tenían nada que ver con Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la época de Noé, dijo que ellos eran carnales. Ellos vivían durante casi 1000 años, disfrutando de la abundancia. Pero ellos vivían sin relación con Dios. Ellos eran carnales. Para su satisfacción, para los placeres del mundo vivían. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque amor cubrirá multitud de pecados. Cuando se acerca el fin de todas las cosas, debemos guardar más la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Amar unos a otros. Como yo os he amado, amar unos a otros. Y la parte de abajo, los justos que vivan en los últimos días como en los tiempos de Noé deben convertirse en la luz que venza las tinieblas. Hay que ser luz para los asuntos celestiales, no para los asuntos terrenales. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El saludo de los primeros santos de la iglesia primitiva era Maranatha, que significa en arameo el Señor viene. El apóstol Pablo también lo usó en 1 Corintios 16, que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. El Señor viene. Y eso es Maranatha. Pero antes de decir Maranatha, ¿qué dijo? Amar al Señor, amar a Dios. Así dijo, ¿no? El que ama a Dios le agrada. El que agrada a Dios era Enoc. Y Enoc fue llevado por Dios en vivo. Era un ejemplo de la resurrección. El corazón de amar a Dios, tenemos que imitar a Enoc. Y en nuestra época que está oscureciendo nuestra actitud hacia el Evangelio, hay que ser como Elías. Hay que ser como el hombre de Dios, la sal, Enoc. Hay que ser como la luz de Dios, Elías. Tenemos que ver a estas dos personas y ser como Enoc, como Elías en esta última época. Y vamos a ver el siguiente. Vamos a ver la explicación que está debajo de 1 Corintios 16, 22. ¿Qué significa Maranatha? Es decir, la segunda venida del Señor para los
primeros santos de la Iglesia que presenciaron la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Para ellos, Maranatha era un saludo que siempre les recordaba el propósito y la esperanza de la vida de una persona justa. El Señor viene entonces. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás listo para recibir al Señor? ¿Estás viviendo ahora una vida digna como persona justa? ¿Estás viviendo para una esperanza celestial en lugar de una esperanza terrenal? ¿Amas al Señor y espera y anhela ansiosamente su regreso? ¿No nos estamos olvidando del amor y la gracia del Señor? ¿Estás cumpliendo el último pedido del Señor? De esta manera les hizo reflexionar su corazón y examinarse con este saludo, Maranatha. Y vamos a ver el siguiente. Los santos de la iglesia primitiva eran más pobres que nosotros y sufrieron mayor sufrimiento y persecución que nosotros, pero no cayeron de la pobreza, lucharon con confianza contra el sufrimiento y la persecución y ganaron. Y siempre estaban despiertos y esperando ansiosamente el regreso del Señor. Han pasado 2000 años desde que Jesucristo ascendió al cielo y las promesas de la segunda venida y el rapto aún no se han cumplido. Pero sin embargo, las señales de la segunda venida son cada vez más claras. En San Mateo 24:3 dice la respuesta de Jesucristo a la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se está cumpliendo más claramente en los tiempos que vivimos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa de la segunda venida del Señor no se demora, pero Él está dando gracia a los pecadores para que puedan arrepentirse y ser salvos. Sin embargo, cuando llegue el tiempo señalado por Dios, Jesucristo definitivamente regresará en el aire y la iglesia será arrebatada en el aire para encontrarse con el Señor en el aire. Es una promesa segura. En nuestra época, seguramente veremos al Señor que vendrá en el aire. Y nosotros no veremos a Jesús que vendrá en la tierra, no con este cuerpo débil, sino en el aire. Encontraremos al Señor que vendrá, porque somos justos por el mérito y por el sacrificio de Jesucristo. Por eso, Apocalipsis 22, versículo 20, debe ser nuestra esperanza, nuestro testimonio. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Así prometió, ¿no? Y luego, nuestra vida. Tenemos que responder así: amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Nosotros tenemos que esperar la segunda venida del Señor y responder de esta manera, como el versículo 20. Debemos creer en la promesa segura del Señor: ciertamente vengo en breve. Permanecer en el mismo camino recto, responder: amén, sí, ven, Señor Jesús. Y convertirnos en testigos de Jesucristo y prepararnos para la segunda venida del Señor. Hasta aquí hemos visto con el tema del rapto la promesa segura del Señor. Y el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de las señales en esta época, nos hace pensar más sobre el rapto y conocer más claramente. Los profesores hay que conocer primero claramente y enseñar a los alumnos que les falta discernimiento para que no tenga temor y miedo innecesario. Para que el rapto sea su esperanza y que sea una forma de llevarles vivir una vida santa esperando el rapto. Acabamos aquí, oremos juntos. Dios Padre, muchas gracias. En la última época nos ha enseñado las señales de tu venida. Te damos muchas gracias. Nosotros que vivimos en la última época, los santos, ayúdanos a poder hacer lo mejor posible el trabajo que nos ha asignado y que podamos esperar tu venida y orar velando. Queremos ser hombres de Dios que espera tu venida y estar despiertos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.